Buenas tardes, chicos. Les habla el profesor Jan Sarcomamení del curso de Física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad, nuevamente nos reunimos aquí para poder hacer un pequeño repaso antes de tu examen. Recuerda que en este examen número 3, se va a priorizar las últimas semanas. Pero eso no significa que no te pueden venir temas de las primeras semanas. Ahora, el día de hoy hemos preparado un pequeño material, escuchando ya tus recomendaciones del repaso anterior. Hemos preparado un material de 20 preguntitas. Esperemos que esas 20 preguntas se puedan hacer en estas 2 horas. Espero que esas preguntas puedan aclarar algunas dudas que tú tengas y reforzar el curso de física que tú has visto a lo largo de estas par de semanas. ¿Listo, chicos? Cada pregunta se va a plantear en la pizarra. Lo van a estar subiendo también para que tú te puedas guiar. Y nosotros lo vamos a resolver aquí, en vivo. ¿Listo, chicos? Así que comencemos con la pregunta número 1. ¿Listo? A ver, la pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Considérese una manguera de sección circular de diámetro interior de 2 centímetros, por el que fluye agua a una tasa, es decir, un caudal, de 0,25 pi litros por cada segundo. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es la velocidad del agua en la manguera? ¿Listo? Velocidad del agua en la manguera. Luego me dicen, el orificio de la boquilla, la manguera va a tener un orificio de salida. Ese orificio de la boquilla de la manguera es de 1 centímetro de diámetro interior. Es decir, que la manguera se va reduciendo hasta la boquilla. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es la velocidad de salida del agua? A ver. Entonces, lo primero que debo hacer es graficar esa manguera y su boquilla. Más o menos, ¿cómo sería eso, profesor? Entonces, pregunta número 1 sería algo así. Mira, esta es la manguera y por aquí está la boquilla. ¿Listo? El agua, obviamente, va a estar en movimiento, va a estar fluyendo. ¿Está? Entonces, yo debo analizar en 2 puntos. Voy a analizar en el punto dentro de la manguera y justo en la boquilla donde se ha reducido el tamaño. ¿Listo? Sabemos que el flujo del agua, la cantidad del agua que está fluyendo, genera nuestro caudal. Y ese caudal siempre es igual a área por la rapidez. ¿Cierto? Entonces, para un fluido ideal se va a cumplir eso. También podemos recordar la definición general, ¿no? Que el caudal es la cantidad de volumen que fluye por unidad de tiempo. Pero recuerda que para las preguntas lo más importante es esta expresión. ¿Listo? Lo que más va a recurrirse es en esta expresión. Ahora, según el problema, el caudal es dato. Ese caudal es dato. ¿Listo? Me están diciendo que el caudal o la tasa es de 0,25 pi litros. 0,25 pi litros por cada segundo. Yo te pregunto, ¿tú debes usar este valor o le tengo que hacer algo todavía? ¿El caudal en qué unidades debe estar? Recuerda que el caudal debe estar en metros cúbicos por segundos. Profesor, está en litros. Así que, ¿qué debo hacer? Convertir. Si yo convierto 0,25 pi litros, debería multiplicar por el factor de conversión. Y tú sabes que 1 litro es igual a 1000 metros cúbicos. 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cierto? Así que en base a ese valor, nosotros vamos a convertir esto por segundos. ¿Listo? Entonces, 1 litro es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Y de dónde sale eso? Porque 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Ya está? Entonces, teniendo ya metros cúbicos por segundo, que son las unidades de caudal en el sistema internacional, ya puedo empezar a trabajar, a calcular mi velocidad en el punto 1 y mi velocidad en el punto 2. ¿Listo? A ver, primera expresión, diremos, este caudal que es igual a 0,25 pi por 10 a la menos 3, debe ser igual al área, pero área 1. Según el problema, para calcular el área 1 me están dando el diámetro interior, que es 2 centímetros. ¿Listo? Así que yo tendría lo siguiente, pi por radio al cuadrado, pero si tu diámetro es 2 centímetros, tu radio es 1 centímetro, ¿cierto? Así que sería 1 por 10 a la menos 2. Ahí está. Y esto al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, multiplicado por la rapidez 1. ¿Listo? De aquí obviamente me va a salir mi rapidez 1, pues, ¿no? Mi rapidez 1 sería igual, a ver. Simplificas un pi, pi se va a ir, ¿y qué me queda? Mira, 0,25 por 10 a la menos 3. A ver, multiplica por aquí. 1 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 2. Al cuadrado, 10 a la menos 4. Bueno, ese término pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto me quedaría mi rapidez? Mira, 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 4 subiría como 10 nada más. Al ser 10, mi rapidez me quedaría 2,5
metros por segundo. Ahí está. Esa es mi rapidez 1. ¿Listo? Pero también me están preguntando la rapidez 2. Dime, ¿no lo debo desarrollar de la misma manera? Claro, profe. ¿Qué hago? A ver, 0,25 pi por 10 a la menos 3 es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora de la boquilla, pues. En la boquilla me dicen que el diámetro es 1 centímetro. Si el diámetro es 1 centímetro, el radio es 1 medio. 1 medio de centímetro. Multiplica por 10 a la menos 2 y lo convertimos a metros. Esto al cuadrado por la rapidez 2. A ver, solamente me queda operar. Vamos a operar muy rápido esta parte. A ver, ¿qué nos quedaría? 1 medio al cuadrado sería 1/4. Pero ese 4 que está abajo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando, ¿cierto? Y multiplica al 0,25. 0,25 por 4, dime cuánto sería. ¿No sería 1? Claro, profe. Por 10 a la menos 3. ¿Dividir entre cuánto? 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4, profe. Ahí está, qué bonito. Dime, ¿cuánto me sale la rapidez 2? 10 metros por segundo. Ahí está, qué interesante, mira. ¿Qué conclusión podemos llegar? Dentro de la manguera, la rapidez del agua, del líquido, es de 2,5 metros por segundo. Pero cuando sale por la boquilla, sale con 10 metros por segundo. ¿Y por qué? Porque en la boquilla el área se ha reducido. Y cuando el área se reduce, la rapidez aumenta. Date cuenta de eso. Bueno, eso lo vemos por aquí, ¿no? El área y la rapidez son cantidades inversamente proporcionales. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es mi primera pregunta. Date cuenta que estamos reforzando primero la semana número 10. El tema, hidrodinámica. Así que, continuemos a ver. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Vamos a ver, pregunta número 2. Dice lo siguiente. La pregunta 2 dice lo siguiente. Por una tubería con un diámetro de 4 centímetros, circula agua a una velocidad de 3 metros por segundo. Si la tubería presenta una reducción de una sección transversal, encontrándose que su diámetro de esta parte es de 2 centímetros. Mira, se va a reducir de 4 a 2. Pregunta, ¿cuál es la velocidad del agua a través de esta última sección? A ver, tenemos una tubería el cual se está reduciendo en tamaño. Puede ser algo así, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Y el agua está fluyendo. El agua fluye. ¿Listo? Ahí está. Tengo la sección 1 y la sección 2. En esta sección 1 el diámetro vale 4 centímetros. En esta sección 2 el diámetro vale 2 centímetros. ¿Ya está? Recuerda que con esa área, con el diámetro, yo puedo calcular el caudal, ¿cierto? Pero si la cantidad de líquido que ingresa es igual a la cantidad de líquido que sale, porque hablamos de un líquido ideal, entonces yo puedo decir por continuidad que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, o el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. ¿Y cómo se calcula el caudal? Profe, área 1 por rapidez 1. ¿Y cómo se calcula el otro caudal? Área 2 por rapidez 2. Dime, ¿cómo se calcula el área a partir del diámetro? No del radio, sino del diámetro, para hacer la operación un poquito más rápida. A ver, área, yo me acuerdo que es pi por diámetro al cuadrado, pero sobre 4. Y esto por la rapidez 1, igual a pi por diámetro 2 sobre 4. Y esto al cuadrado. Y esto multiplicado por la rapidez 2. Date cuenta que al hacer esa expresión, pi, se van a ir. 4 y 4 también se van. Y tú puedes hacer un despeje directo de la rapidez que te piden, que es la rapidez 2. Convenientemente, esta rapidez 2 lo voy a formar de esta manera, mira. Diámetro 1 entre diámetro 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la rapidez 1. Y ahí tengo toda la información necesaria. ¿Cuánto es el diámetro 1? Según el problema, 4 centímetros. ¿Cuánto es el diámetro 2? 2 centímetros. Profesor, ¿será necesario convertirlo? No, pues mira, se van a simplificar. Así que no es necesario que conviertas a metros. No te olvides que está al cuadrado. Y esto multiplicado por el valor de 3. Entonces, nuestra rapidez 2, ¿cuánto sería? Creo que queda claro, ¿no? 4 entre 2, 2. 2 al cuadrado, 4. Y 4 por 3, 12. Ahí está. 12 metros por segundo. Esa es mi rapidez de salida. La rapidez en la sección más pequeña. ¿Listo, chicos? Nuevamente observamos que la rapidez ha aumentado porque el área se ha reducido.
¿Listo? Entonces, en estos dos problemas hemos visto cómo se aplica el concepto de caudal y el concepto de continuidad. ¿Listo? Que es un tema muy, pero muy importante. Cabe recalcar que son temas nuevos. ¿Listo? Pero dentro de esa semana de hidrodinámica también es importante recordar la ecuación de Bernoulli. Es decir, el análisis de la energía de un fluido en movimiento. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer en la pregunta número 3, chicos. Pregunta número 3 ahora. A ver. Pregunta 3. Primero vamos a representar nuestra grafiquita que tenemos por ahí. Ahí está. Listo. Sección 1, sección 2. Listo, chicos. Ya está. Ahora sí, vamos a leer la pregunta número 3. Y dice lo siguiente. Por la tubería que se muestra en la imagen, fluyen 4 metros cúbicos por segundo de agua. Ahí nada más, metros cúbicos por segundo. ¿Qué dato es ese? Caudal, profe. Ese es caudal. Si la presión antes de la reducción, me imagino aquí en el punto 1, ¿no? Claro, en la reducción del punto 1 es de 400 kilopascales. Aquí en el punto 1 hay una presión de 400 kilopascales y de un área de 1 metro cuadrado. Aquí el área es de 1 metro cuadrado. Ya está. Calcule la presión en la reducción. Calcule la presión aquí en la reducción en el punto 2. Si el área es de 0,4 metros cuadrados, el área se ha reducido a 0,4. Bueno, considere que la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos. Ahí está. A ver, si me hablan de presión, lo que yo debo aplicar es esta ecuación, esta relación. Presión 1 más 1 medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por la altura 2. ¿Listo? Esa es la ecuación de Bernoulli. Mediante esa ecuación yo analizo presiones, alturas y rapideces en 1 y 2. ¿Listo? Ahora, dime. Según el problema, ya tengo la presión 1, tengo la densidad, pero no tengo la velocidad. La densidad sí, pero la velocidad no. Acá, densidad, gravedad, altura. ¿Cuál sería mi altura a mí? Para poder medir alturas, para poder definir las alturas, recuerda que tú debes definir primero tu nivel de referencia. Y yo siempre te he recomendado que coloques el nivel de referencia siempre en la parte más baja donde se puede encontrar el cuerpo. Recordemos que cuando tú analizas una sección transversal, siempre se analiza la parte central, el centro. ¿Listo? Ahí está, el centro. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar respecto al centro. Y si ese es mi nivel de referencia, dime, ¿habrá altura por aquí? ¿Habrá altura por aquí? No, profe. La altura 1 es 0. Y la altura 2 también es 0, profe. Porque se encuentran en el mismo nivel. ¿Listo? Así que creo que ya puedo adelantarme un poco, ¿no? Estos dos términos se van a ir. ¿Por qué? Porque son 0. Luego sigo. Igual a presión 2. Es la presión que me piden. 1 medio de la densidad, que es dato, por la velocidad 2. No conozco esa velocidad. Si te das cuenta, lo único que me falta son velocidades. Pero pregunta, ¿las velocidades ya no las hemos encontrado hace un momento? Claro, en el problema 1 y problema 2 hemos encontrado velocidades a partir del concepto de caudal y de continuidad. ¿Crees que puedo hacer lo mismo? Claro, profe, podemos hacer lo mismo. A ver, ponemos por aquí. El caudal es igual a área 1 por velocidad 1 y es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Ecuación de continuidad. Este caudal es dato. Según el problema, el caudal es 4 metros cúbicos por segundo. Y eso es igual al área 1 por rapidez 1. Según el problema, el área 1 es igual a 1 metro cuadrado por rapidez 1. Igual a área 2. Y el área 2 es igual a 0,4 por rapidez 2. Ya está, tú mismo eres, pues. De estas igualdades vamos a encontrar nuestra rapidez 1 y nuestra rapidez 2. ¿Cuánto será la rapidez 1? A ver, igualando, claramente sale 4, ¿no? 4 metros por segundo. Igualando, 4 igual a 0,4 b sub 2 es igual a 10, ¿no? 10 metros por segundo. Ya está. Profe, ¿ahí se acabó el problema? No, no se acaba el problema todavía. Porque recién has aplicado caudal. Ahora te falta aplicar Bernoulli. A ver,
Reemplazando los datos, ¿cuánto es la presión 1? Según el problema, presión 1 es igual a 400 kilopascales. 400 kilos, 10 al cubo, kilopascales. Más un medio de la densidad, obviamente es agua, ¿no? 1000. Por rapidez 1. Rapidez 1 es 4, mira, 4. 4 al cuadrado. Muy bien. Igual a presión 2. Presión 2 está por acá. Más un medio de la densidad, que es 1000. Por la rapidez 2, que es 10 elevado al cuadrado. Ahí está. Voy a priorizar este 10 al cubo. Voy a tratar de que el 10 al cubo se mantenga para poder operar tranquilamente. ¿Listo? Mira, 400 por 10 al cubo. Más 4 al cuadrado, 16. 16 entre 2, 8. 8 veces 10 al cubo. Muy bien. Igual a presión 2. Más. Voy a priorizar y dejar 10 al cubo. Entonces me queda 10 al cuadrado. 100, ¿no? 100 sobre 2, 50, profe. 50 por 10 al cubo. Ahí está. Ahora sí, vas a operar lo que queda. A ver. Este 400 se suma con el 8. Y luego pasas a restar 50. Ya está. Opera. ¿Cuánto me quedaría? A ver. Me quedaría 400 menos 8 es 408. Menos 50 sería 358. Por 10 al cubo. ¿Listo? Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuánto sería? 358 kilopascales. Ahí está. Esa es mi respuesta. Entonces, la pregunta número 3 me sale 358 kilopascales. Ya estamos en el tema de hidrodinámica, por favor, no te vayas a olvidar. A ver, sigamos resolviendo problemas de hidrodinámica. Considero que los temas nuevos de hidrodinámica son los más importantes, al igual que los temas de calorimetría que también vamos a ver. A ver, sigamos. Recuerda que estamos en el repaso para el tercer examen y uno de los temas que son muy importantes es el tema de hidrodinámica y calorimetría. ¿Listo? A ver, una consulta por ahí. Dígame. A ver, una pregunta por ahí. Me preguntan si es que yo puedo colocar mi nivel de referencia para poder lograr una altura cero. Si te das cuenta, si se dan cuenta en casa, el tubo es horizontal y justo el centro de la parte de entrada y el centro de la parte de salida coinciden en una sola línea. Por lo tanto, al tomar mi nivel de referencia, lograré que las alturas sean cero. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si mi tubo fuera así, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos un problema parecido. Mi tubo de entrada está aquí y el centro es este, ¿no? Pero el tubo de salida está por acá, mira. ¿Listo? Entonces, si tú analizas el centro de aquí con el centro, no están a la misma altura. Así que cuando tú trazas tu nivel de referencia en la parte más baja, dime, aquí la altura es 0. Pero aquí hay altura, mira. Sí hay altura. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el caso que tú debes fijarte. Lo bonito es que en los problemas, la gran mayoría va a ser de este tipo. Pero puede ser que exista altura. ¿Listo? Y eso es lo que quiero que veas en los siguientes problemas. Porque tenemos un problema parecido a este. ¿Listo? Muy buena consulta. Pero antes de hacer este problema, que es muy importante, vamos a hacer el problema número 4. A ver. Problema número 4. Dice lo siguiente. Un recipiente para guardar agua abierto a la atmósfera por una parte superior tiene un pequeño orificio en la parte inferior, a 5 metros por debajo de la superficie del líquido. A. ¿Con qué rapidez sale el agua por el orificio? B. Si el área del orificio es 1 centímetro cuadrado. Creo que por ahí faltó el dato de centímetros cuadrados. ¿Listo? Por ahí colócale, no te preocupes. El área es 1 centímetro cuadrado. Ese 2 falta ponerlo por ahí. Y sabiendo eso, pregunta, ¿cuál es el caudal de agua que sale por el recipiente? Me piden la rapidez de salida y el caudal de salida. ¿Está? A ver, vamos a graficar este recipiente. Creo que ya te estás dando cuenta qué tipo de recipiente es, ¿no? Es un pequeño tanque, ¿no? Es un gran tanquecito donde tiene un pequeño orificio. Por aquí vamos a poner un pequeño orificio, el cual está a 5 metros del nivel del agua. Ahí está nuestro nivel de agua. Y a 5 metros, por aquí, a 5 metros está ese agujerito. Y a través de ese agujerito el agua va a empezar a salir. Y obviamente va a salir con cierta rapidez, con cierta velocidad. ¿Listo? Ahora, para este caso, yo no voy a aplicar Bernoulli, pues, porque sería muy tedioso.
La ecuación de Bernoulli ya se reduce para este caso. Hay una pequeña reducción, hay un caso particular llamada la ley de Torricelli. ¿Listo? La ley de Torricelli se cumple cuando tengo un recipiente grande respecto a un orificio pequeño. ¿Listo? Tengo un recipiente y un orificio muy, pero muy pequeño. Entonces, para la ley de Torricelli se va a cumplir que esa rapidez es igual a raíz de 2G por H. 2 veces la gravedad por la altura. ¿Pero qué altura? Que es la distancia entre el nivel del agua y el orificio. Y con esa relación creo que la primera parte ya salió. Porque la gravedad que nosotros debemos considerar es 10, ¿cierto? Por la altura que sería 5. ¿Cuánto sería entonces mi rapidez? Claramente sale 10 metros por segundo. Ahí está. Salió mi primera pregunta. La pregunta número A. Ahora vamos a la siguiente, ¿no? En la siguiente me dicen, determine el caudal de salida. Caudal con la que sale, ¿no? El caudal de salida, dime, el caudal no es igual a área por la rapidez. Y el área, según el problema, no es 1 centímetro cuadrado. Claro, 1. Pero como está en centímetros cuadrados, debes pasarlo a metros cuadrados. ¿Y cómo yo paso de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Fácil, profe, multiplicando por 10 a la menos 4. Y esto por la rapidez, que es 10. Por lo tanto, ¿cuánto será mi caudal? Claramente, es 10 a la menos 3. Metros cúbicos por segundos. Ahí está. Ese sería mi caudal. Y con eso ya hemos respondido la pregunta número 4, que es una aplicación directa de la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Sigamos con la siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta también es de hidrodinámica. ¿Listo? Hidrodinámica. A ver, pregunta número 5. A ver, continuemos, chicos. Fue una falla de origen. Suele pasar en el vivo. A ver, vamos a resolver la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Recuerda que las preguntas no van a ser complicadas en un examen. ¿Listo? Normalmente lo complicado es cuando tú te demoras en analizar. Las preguntas van a ser muy parecidas. Tal vez combinen una pregunta con otra, como estamos viendo, pero al final lo importante es saber qué procedimiento seguir. ¿Listo, chicos? Estamos recordando la información o la teoría que tú has tenido ya en estas últimas 4 semanas. ¿Eh? A ver, continuemos con la pregunta número 5. Primero en la gráfica, por ahí. Mira, tenemos la gráfica que nos dan. Listo, ahí está. Listo. Tenemos un recipiente, me dan el punto 1, el agua va a subir. Y luego va a salir por aquí, por el punto 2. Me dicen que el nivel del agua o la distancia entre estos dos puntos es de 4 metros, ¿no? Ahí está. Listo. Nivel, altura de 4 metros. Muy bien. Vamos con la pregunta ahora. Dice lo siguiente. Por la tubería que se muestra en la imagen, en la figura, fluyen 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos por segundo de agua. Caudal, creo que no te olvides. Si la presión antes de la reducción, en el punto 1, es de 1200 kilopascales. Aquí, antes de la reducción, pues, ¿no? Antes de la reducción, aquí es 1200 kilopascales de presión. Y de un área de 2 metros cuadrados. Aquí el área es de 2 metros cuadrados. Calcule la presión en la reducción, calcule la presión en el punto 2, sabiendo que es de 0,2 metros cuadrados de área. 0,2 metros cuadrados de área. Considere que la densidad vale 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. A ver. Profesor, si me piden presión, ¿qué vas a aplicar tú? La ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Esa ecuación tan extensa que tú conoces, esa es la que vamos a aplicar. A ver, recordemos un poquito. Presión en 1 más 1 medio de la densidad por V1 al cuadrado, más la densidad, gravedad, por la altura 1, igual a presión 2 más 1 medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, más la densidad, gravedad, por la altura 2. Ah, su profe, son 6 términos, ¿cierto? Pero recuerda que por ahí algún término se puede ir, pues, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Colocando tu nivel de referencia. Entre el punto 1 y 2, ¿dónde colocarías el nivel de referencia? Obviamente en 1. Y si ahí colocas tu nivel de referencia, dime, ¿cuánto sería H1? Profe, 0. ¿Y cuánto sería H2? 4 metros. Muy bien. Entonces, H1 se va. Claro, profe, porque es 0. ¿Y qué nos quedaría? Mira, presiones, densidad, velocidad, presión 2, densidad, velocidad y altura. Donde casi todo lo tenemos, excepto la velocidad 1 y la velocidad 2. Pero dime, ¿qué podemos hacer para calcular esas velocidades? Aplicar caudal.
¿Listo? Aplicas caudal, a ver. El caudal es igual a área 1 por rapidez 1, igual a área 2 por rapidez 2. ¿El problema te da el caudal? Sí, profesor, sí me da el caudal. ¿Cuánto es el caudal? 8 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es el área 1? Área 1, ¿dónde está el área 1? Área 1 vale 2, mira, 2 por la rapidez 1. Y el área 2 vale 0,2 por la rapidez 2. Creo que ya esta historia es repetitiva, ¿no? Ya sabemos qué hacer. A ver, terminémoslo entonces. La rapidez 1, ¿cuánto valdría? 4 metros por segundo, profesor. ¿Y la rapidez 2, cuánto valdría? A ver, 8 entre 0,2, ¿no sería 40? Claro, profe, 40 metros por segundo. Ahí está. Tengo las dos rapideces. Y con eso vamos a reemplazar en la ecuación. Presión 1, 1200. 1200 kilopascales por 10 al cubo, más un medio de la densidad que es 10 al cubo, por velocidad 1. La velocidad 1 es 4, 4 al cuadrado. Igual, ahí está, a la presión 2. Más un medio de la densidad, a ver, un medio de 1000, porque es agua, por la rapidez 2, que es 40 al cuadrado. Más 1000, porque es densidad, por la gravedad, que es 10. Por la altura, ¿no? Altura 2, que es 4. Ahí está. Nuevamente, chicos, recomendar el 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo, mantenerlo hasta el final. Y de esa manera vas a tener una buena operación, mira. Y más rápido, obviamente. 1200 al cubo, 1200 por 10 al cubo, más un medio de 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Sobre 2 es 8, pues. 8 por 10 al cubo. Igual a presión 2. Más, chicos, más. 40 al cuadrado. 40 al cuadrado es 1600. Entre 2 es 800. Entonces me quedaría por aquí 800 por 10 al cubo. Más, a ver, 10 por 4, 40. Bueno, 10 por 4, 40. Por 10 al cubo, no te olvides. Así que todos los números se van a operar. 1200 más 8, y luego restamos 800 y luego 40. A ver. ¿Cuánto nos quedaría la presión 2? A ver, 1200 menos 800 sería 400. 400 menos 40 sería 360. Y 360 más 8, 368. Qué bonito, qué fácil, mira, así se ve. Entonces mi presión 2 me quedaría 368 kilopascales. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, mi pregunta número 5... me sale 368 kilopascales. Me están pidiendo la presión en el punto 2 y ya lo hemos obtenido. Y con eso, chicos, hemos terminado la primera parte. Hemos repasado un poquito de hidrodinámica. ¿Listo? La parte más importante, obviamente, ¿no? La parte de caudal y la parte de ecuación de Bernoulli y algunas aplicaciones, como ley de Torricelli. ¿Listo? En la segunda parte de esta semana, que es la semana número 10, veremos el tema de calorimetría. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para continuar, chicos. Listo, chicos, estamos aquí de regreso en el repaso de física para tu tercer examen. Y ahora el tema que nos toca reforzar un poquito más es el tema de calorimetría. ¿Listo? Vamos a ver la parte más importante de calorimetría. Dentro de calorimetría me imagino que has visto el tema de temperatura y calor, ¿cierto? La parte de temperatura creo que queda claro que es convertir temperatura de un sistema al otro. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de calor. Calor de transferencia, calor de transformación. ¿Qué pasa con el calor que un cuerpo absorbe o cuando libera calor? ¿Listo, chicos? Atentos por favor a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. Se tiene una barra de cobre de 60 gramos a 20 grados Celsius. Si se eleva su temperatura hasta 120 grados Celsius, pregunta, ¿cuánto es la cantidad de calor que absorbió? Normalmente el tema de calor, ¿listo? Yo lo trabajo en una línea o recta de temperaturas. En esta recta yo grafico todo lo que está ocurriendo con el cuerpo. ¿Listo? Al inicio el cobre está a 20 grados de temperatura. ¿Listo? ¿Cuánto de cobre? ¿Cuánto de cobre, profesor? 60 gramos.
Esos 60 gramos de cobre ha aumentado su temperatura hasta los 120. Ahí está. Por lo tanto, para que aumente su temperatura, tú le has dado un calor, ¿cierto? Tú le has dado calor. Ese calor lo ha absorbido el cobre, ¿listo? Y como ha absorbido el cobre, ha generado solamente, mira, observa, ha generado un cambio de temperatura. Si solamente genera un cambio de temperatura, yo diré que este calor es un calor sensible, que se encarga de cambiar de temperatura nada más. ¿Cómo se calcula ese calor sensible? A ver, recuerda, calor sensible es igual a capacidad equivalente, ¿listo? Por la masa, por la variación de temperatura. Ahí está. Disculpa, calor específico, masa por variación de temperatura. No te olvides que el calor sensible es calor específico, masa, variación de temperatura. Calor específico del cobre no es conocido, por eso el problema te va a dar esa información. Y justo en esta oportunidad vale 0,9. 0,09. Ahora, es muy importante las unidades de este calor específico. Si te das cuenta, el calor específico está en calorías, está en gramos y en grados Celsius. Significa que tu calor te saldrá en calorías, la masa debe estar en gramos y la temperatura en Celsius. ¿Listo? Así que reemplazo la masa. Profe, la masa está a 60 gramos, así que no es necesario convertirlo. Lo dejas como 60. Por la variación de temperatura. Ahí sí, tener mucho cuidado. Nosotros asumimos que la variación de temperatura siempre va a ser positiva. Es la forma que vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? Para evitar cualquier error dentro de tu proceso, trabajaremos siempre con variaciones de temperaturas positivas. ¿Y cómo se logra eso? Restando la mayor, que está a la derecha, menos la menor, que está a la izquierda. Entonces, en esta oportunidad sería 120 menos 20. ¿En cuánto ha variado? En 100, profe. Ahí está. Operar es sencillo. Estos dos ceritos se van con esta coma, pues. ¿Y qué me estaría quedando? Que el calor sensible es igual a 540 unidades calorías. Ahí está. Entonces, mi primer problema, a pesar de que ha sido sencillo, nos ayuda a recordar qué es lo que debo hacer cuando un cuerpo cambia de temperatura nada más. ¿Listo? A ver, continuemos. Siguiente pregunta, a ver, pregunta número 7. A ver, pregunta número 7. Sí, estamos en el tema de calorimetría. A ver. Listo, chicos, recién estamos comenzando con el tema de calorimetría. Vamos a ver todo acerca del calor específico, calor sensible, calor de transformación, donde estará el tema de calor latente. ¿Listo? Ahí esperen, por favor. Vamos a ver todo lo que tú necesitas. Siguiente pregunta, a ver. Pregunta número 7. A ver. Dice lo siguiente. Un trozo de metal de 100 gramos es sacado del horno. Sacas del horno un trozo de metal y lo sacas a 70 grados Celsius. Y es introducido en un recipiente que contiene 400 gramos de agua a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio resulta 20 grados Celsius, despreciando la participación del recipiente y del medio ambiente, es decir, que el recipiente y el medio ambiente no liberan ni absorben calor. ¿Listo? Solamente interacciona el metal con el agua. Pregunta, ¿cuál es el calor específico de este metal? A ver, profesor, un metal, el agua, ¿qué voy a hacer? No te compliques la vida. ¿Qué vas a hacer? Graficar todo en una línea. ¿Y cómo hago eso, profe? Recuerda que graficas las temperaturas de los dos materiales. El metal está a una temperatura de 70. Debe estar por acá, me imagino. Ahí está. El metal, ¿no? Metal. ¿Cuánto de metal? Me dicen 100 gramitos nada más, profe. Y se va a combinar un poco con el agua, que está a 10. El agua está a 10. ¿Listo? Agua a 10. ¿Cuánto de agua, profesor? 400. 400 gramos. De tal manera que llegan al equilibrio. Llegan al equilibrio. Es decir, este aumenta su temperatura y este reduce su temperatura. ¿Listo? Y la temperatura de equilibrio es de 20, me dicen. 20. Ahí está. ¿Listo? Para que ocurra eso, chicos, para que el agua aumente su temperatura, él debe ganar calor. Y para que el metal reduzca su temperatura, el metal debe perder. ¿Listo? A ese calor ganado y calor perdido lo llamamos calores sensibles. ¿Y por qué calor sensible? Porque ha generado un cambio de temperatura. Únicamente ha generado un cambio de temperatura. ¿Listo? Ahora, ¿qué se va a cumplir?
como este es un calor ganado y este es un calor perdido, recuerda que el calor ganado debe tener el mismo valor que el calor perdido. Así que el calor 1 debe ser igual al calor 2. ¿Cómo se calcula el calor 1? Que es calor sensible para el agua. Calor específico, masa de 1 por variación en temperatura de 1. ¿Cómo se calcula el calor para 2? Calor específico de 2, masa de 2 por variación de temperatura de 2. ¿Listo? Reemplazo los valores que me está dando el problema. Calor específico del agua. Agua líquida, ¿cuánto vale? 1, profe, vale 1. La masa de agua, 400. Y dime, variación de temperatura, ¿cuánto crees que sea? A ver, si acá es 10 y luego es 20, ¿en cuánto ha variado? En 10, profe, nada más. Calor específico del metal, es lo que me están pidiendo. Calor específico 2 del metal. Por la masa del metal, ¿no? Masa 2, que sería 100. Por la variación de temperatura, profe. Si acá es 20 y luego 70, ¿en cuánto ha variado? Profe, ha variado en 50 nada más. Recuerda que la variación siempre va a ser positiva para nosotros. Ahora sí, comienza la matanza. Bueno, simplifica todo lo que se pueda. Mira, 2 ceritos se van. Profe, se va un cerito por acá, un cerito por acá. ¿Qué te está quedando? Que el calor específico del metal es igual a 4 quintos. Y 4 quintos es 0,8. Unidades, calorías, gramos, grados Celsius. Y de esa manera has encontrado el calor específico de ese metal. ¿Listo? A ver, una pregunta por ahí. Dice si siempre los calores son iguales. A ver, una pregunta. Me están preguntando por ahí si siempre los calores son iguales. A ver, ¿qué está pasando con el agua? El agua te dice que ha llegado a una temperatura de equilibrio de 20. Es decir, que ha aumentado su temperatura. Para que el agua aumente su temperatura, ¿qué debe ocurrir? Que debe ganar calor. Pero yo te pregunto, si alguien gana calor, es porque alguien lo ha perdido, ¿sí o no? ¿Y quién lo ha perdido? El metal. Pues. El metal está perdiendo el calor, ¿listo? Y debido a esa pérdida de calor, ha reducido su temperatura. Entonces, obviamente, por conservación de la energía y el calor, podemos decir que el calor que un cuerpo gana debe ser igual al calor que un cuerpo está perdiendo. Eso siempre se va a cumplir. Siempre que existe un equilibrio, el calor ganado es igual al calor perdido. Es decir, lo puedes igualar. ¿Listo, chicos? Pero lo igualamos en magnitud. Y decir en magnitud es decir que las diferencias de temperaturas o variación de temperatura siempre debe ser positiva. ¿Listo? Vamos a ver 2 problemas más para poder reforzar esa parte. A ver, otra preguntita más. Si en vez de un metal hubiera sido un bloque de hielo, ¿qué pasaría? A ver, si en vez de un metal hubiera sido un bloque de hielo. En primer lugar, si en vez de metal hubiera sido bloque de hielo, jamás el hielo va a estar a 70 grados. ¿Listo? Recuerda que el hielo está a 0 grados. ¿Listo? Y para despejar esa duda, ¿qué ocurriría con el hielo? Tenemos una pregunta que vamos a resolver. ¿Listo? Tranquilos, no se preocupen. Todo está fríamente calculado, chicos. Habíamos dicho que este material se ha preparado con tiempo de anticipación. Así que vamos a cubrir todas las expectativas, chicos. No se preocupen. A ver, pregunta número 8. Dice lo siguiente. En un termo de medio litro de capacidad, se vierten M1 y M2 gramos de agua a 20 y a 70 grados Celsius, respectivamente, de tal forma que queda lleno. Si el termo es de capacidad calorífica despreciable, es decir, que no absorbe calor, y la temperatura de equilibrio resulta 50 grados Celsius, determine la masa 1 y masa 2. Considere que el calor específico del agua líquida es de 1 caloría gramos grados Celsius. A ver, vamos a tratar de graficar lo que me dicen. Tenemos un termo, algo así. Dentro de este termo yo tengo masa 1 más la masa 2. Pero ese termo es de una capacidad de medio litro. Pero recuerda que medio litro representa medio kilogramo. Profe, ¿siempre? No, no siempre. Siempre que sea agua nada más. Si es agua, medio litro representa medio kilogramo. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo decir que la masa 1 más la masa 2 es igual a 500 gramos. ¿Y por qué en gramos? Porque recuerda que en este tema se prioriza las unidades en gramos, masa en gramos. Ahora, se combina masa 1 y masa 2, pero
Te dicen que estas dos están a diferentes temperaturas, ¿no? M1 y M2. M1 está a una temperatura de 20 y M2 está a una temperatura de 70. Y a la hora de combinarse, su temperatura de equilibrio, ¿cuánto sería? 50. Ahí está. Nuevamente recordemos, acá hay un calor 1, acá hay un calor 2. Calor ganado, calor perdido. Ambos serán calores sensibles. ¿Ya está? Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Cómo se calcula el calor ganado y perdido? Con la famosa fórmula de CEMATA, ¿no? Calor específico, masa, variación de temperatura. 1, 1 y 1. Calor específico 2, masa 2, variación de temperatura 2. Ahí está. Pero según el problema, M1 y M2 vienen a ser agua. Por lo tanto, sus calores específicos son iguales. La masa M1, no sé, profe. Variación de temperatura. ¿En cuánto está variando M1? De 20 a 50. ¿En cuánto está variando? En 30, profe. Por igual a masa 2. Por su variación de temperatura. De 50 a 70. ¿En cuánto está variando? Bueno, en 20. Está variando en 20. Por lo tanto, yo diré lo siguiente. 0 y 0 se van, mira. Y voy a aplicar algo. Capaz tú tengas forma distinta de resolver, pero a mí me gusta aplicar esta relación, mira. M1 sobre M2 debería ser 2 sobre 3. Eso significa que la masa M1 respecto a M2 es como 2 a 3. Es la relación, es la proporción entre esos dos. Así que usamos una constante de proporcionalidad. M1 para nosotros va a ser 2M y M2 va a ser igual a 3M. Y como la suma de ambas debe ser 500 gramos, creo que ya sale tu respuesta. 2M más 3M, 5M, igual a 500 gramitos. ¿Cuánto vale M minúscula? 100 gramos. Por lo tanto, la masa 1 es igual a 200 gramos y la masa M2 es igual a 300 gramitos. Y con eso hemos resuelto el problema. ¿Listo? Entonces, con estos tres problemitas, espero que haya quedado claro el tema de calor sensible, calor que genera un cambio de temperatura. Pero vamos con un problema más. Este problema es el que estás esperando, que te va a ayudar a entender un poquito más del cambio de fase, pues, ¿no? Del calor latente, me imagino. A ver, problema número 9. Problema número 9. Y dice lo siguiente. Un cubito de hielo de 30 gramos está a menos 40 grados Celsius. Si se le quiere transformar, en agua a temperatura de 50 grados Celsius, es decir, agua líquida, pregunta, ¿cuánto es la cantidad de calor que se requiere? A ver, tengo hielo. Y el hielo recuerda que siempre está a 0 o menos 0 grados. En esta oportunidad tenemos hielito a menos 40. ¿Listo? Entonces tengo hielo. ¿Cuánto de hielo? 30 gramitos. ¿Ya está? Y queremos que el hielo alcance una temperatura de 50, por aquí, hasta 50 grados Celsius. Obviamente que el hielo jamás llegará a 50, ¿no? Llegará pero en forma de líquido. Se derretirá y aumentará su temperatura hasta los 50 grados. Profesor, entonces de frente, ¿el hielo aumentará su temperatura? No, de frente no. Para que el hielo pueda aumentar su temperatura hasta 50, primero debe cambiar de fase. Y para que pueda cambiar de fase, recuerda que el hielo solamente cambia de fase cuando está a 0 grados. Vamos a recordar algo más. Si hubiera sido agua, el agua solamente cambia de fase cuando está a 0 grados para convertirse a hielo y cuando está a 100 grados para convertirse en vapor. ¿Listo? Tomar en cuenta eso. Entonces tenemos por aquí. Primero, debes llegar a 0 grados. Debes llegar a 0 grados. Una vez que estás a 0 grados, no significa que ahora sí vas a 50, no. Cuando estás a 0 grados, le debo dar más calor. Esto vamos a poner así. Le vamos a dar más calor, ¿para qué? Para que exista un cambio de fase. Aquí está el cambio de fase. Cambio de fase. Pasará de sólido a líquido. Una vez que ya está de sólido a líquido, recién puedes aumentar la temperatura hasta 50. Ahí está. Entonces, le has dado un calor 1, luego otro calor 2 y al final un calor 3. Cuando el calor genera un cambio de temperatura,
Vamos a llamarle sensible. Cuando genera un cambio de fase, se llama de transformación. Y nuevamente, genera un cambio de temperatura sensible. A mí me están preguntando, ¿cuánto calor le debo dar? Calor total debe ser igual a calor 1, calor 2, más el calor 3. ¿Cómo se calcula el calor sensible? Ya es repetitivo eso. Calor específico, masa, variación de temperatura. ¿Cómo se calcula el calor 2, que es calor de transformación? Masa por calor latente de fusión, porque pasa de sólido a líquido. Más calor 3, calor específico, masa por variación de temperatura. Ten cuidado, ¿eh? Esto es para el hielo. Esto es para el hielo al pasar de sólido a líquido. Y esto es para el líquido. ¿Ya está? A ver, reemplacemos. Calor específico para el hielo aquí. ¿Cuánto es el calor específico según el problema? Vale 0,5, un medio. La masa de hielo, 30. Variación de temperatura de menos 40 a 0. ¿Qué habíamos dicho? Siempre valores positivos. Sería 40, profe. Más la masa por calor latente. ¿Cuánto es la masa de hielo que voy a convertir? 30, profe. Por el calor latente de fusión. ¿Cuánto es el calor latente de fusión? Cuando pasa de sólido a líquido, o cuando pase de líquido a sólido, va a ser 80. Pero si el agua pasa de líquido a gaseoso, recuerda que es 540. Y cuando pasa de gaseoso a líquido, también es 540. Pero lo bonito es que el problema te va a dar esa información, no te preocupes. Entonces ponemos por aquí, calor latente de fusión sería 80. Más calor específico, pero ahora es líquido, pues, ¿no? Cambio de fase, es líquido, vale 1. La masa es 30. Variación de temperatura, 50, profe. Qué fácil, mira. Operas un poquito por aquí, 30 por 40 entre 2. ¿Cuánto sería eso? 600, profe. Más 30 por 80, 2400. Más 1 por 30 por 50, 1500. Ahí está. Profe, ¿el calor total cuánto sería? A ver, 600 más 2400, 3000. Y 3000 más 1500, 4500. ¿En qué unidades debe estar? Si tú sigues todas las unidades correctamente, debe salir en calorías. Ahí está. Ese sería mi problema número 9. Si por ahí me preguntaron, ¿qué pasa con el hielo? Ahí está lo que pasa con el hielo. Tenemos todo lo que puede ocurrir con el hielo. Para poder cambiar de fase, primero asegúrate que está a 0 grados. Y luego aumenta la temperatura, pues, ¿no? Pero primero debe estar a 0 grados para cambiar de fase. Una vez que hayas cambiado de fase y es líquido, ya sabes qué hacer. ¿Listo, chicos? Y con eso hemos reforzado la segunda parte de la semana número 10, que es el tema de calorimetría. ¿Por ahí una pregunta? A ver. A ver, me dicen acerca de vapor. ¿Qué te parece si hacemos en este mismo problema, le aumentamos ese? ¿Qué te parece? Imaginemos que la pregunta ya no es llevarlo a 50. Pues no, yo no quiero que lo lleves a 50. Yo quiero que lo lleves a una temperatura de 120. A 120, mira, estamos quedando. ¿Eh? Estamos modificando en vivo una pregunta, mira. Ahí está, mira, observa. Ya no quiero que lo lleves a 50, quiero que lo lleves a 120. Hasta acá debes llegar, mira, 120. Pregunta, ¿de forma directa se puede llevar? No, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Mira, ya me quedé en 50, imaginemos. Una vez que esté en 50, debes llegar hasta 100. ¿Y por qué 100, profesor? Porque recuerda que el agua líquida no se encuentra a 120. El agua líquida solamente puede llegar hasta 100. Y cuando está a 100, ¿qué se genera? Se genera nuevamente un cambio de fase. ¿Listo? Entonces tendrías que aumentarle un calor 4 y cuando llegues a 100 tendrías que darle más calor, un calor 5 y luego una vez que hayas cambiado de fase y tengas vapor, ahora sí llegas hasta 120 dándole un calor 6. Entonces, como estamos aumentando algo, mira, voy a aumentar por aquí, ¿te parece? Hasta aquí ya sé cuánto he generado, 4500 calorías. Ahora me voy desde 50 hacia adelante. Voy a calcular otro calor total, ¿te parece? Como continuando nada más. Sería calor 4 más calor 5 más calor 6, pues.
Profesor, el calor 4, ¿qué sería? Calor sensible, ¿cierto? Calor 5 de transformación. Calor 6, sensible, mira. Entonces diremos calor sensible, calor específico, masa, variación de temperatura. Calor 5 de transformación, recuerda que es masa por calor latente. Y calor 6, nuevamente, calor específico, masa por variación de temperatura. Ahora, en esta parte que es el calor 4, tenemos líquido. Y el líquido es 1 en calor específico. La masa sigue siendo 30. Y la variación de temperatura de 50 a 100, 50, profe. Más masa, 30. Por calor latente. Pero ahora el calor latente es para generar un cambio de fase de líquido a gaseoso. O tal vez puede ser de gaseoso a líquido. ¿Y cuánto es ese calor latente para el agua? Para el agua nada más, sería 540. Más calor específico. Profesor, pero ahora para el calor 6 no tengo líquido, tengo un gas. ¿Por qué cambié de fase? ¿Cuánto es el calor específico para el gas, el vapor de agua? 1/2. Por la masa, que es 30. Por la variación de temperatura, que sería de 100 a 120, 20, profe. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría? Operar esto. Pues. Nuevamente por aquí, 1500. Más 30 por 540. ¿Cuánto sería? A ver. Sería 1620, ¿no? Ah, no está. 16.200, ¿no? 16.200, mira. ¿Cuánta cantidad de calor se necesita para poder evaporar agua? Mira. 16.200. Más 1/2 de 30 por 20, 300, mira. Ahí está. ¿Listo? Entonces mi calor total para esta parte, ¿cuánto sería? A ver. Sería dos ceritos por aquí. Sería otro más. Sería 7, 8. Ahí está. 18.000 si no me equivoco. 18.000 calorías. 18.000 calorías se necesita para llegar a una temperatura de 120. Y 22.500. A ver. ¿Seguros? O sea, me dudo. Ya, pero creo que eso es lo de menos. El análisis es lo más importante, mira. Todo lo que tendríamos que hacer para poder generar vapor de agua. ¿Listo? Recuerda que hay valores muy importantes. Calor latente, 540. Calor específico, 1/2 para el vapor. ¿De dónde salió 540? A ver, chicos. Creo que está con un delay ahí, ¿no? La señal. 540, ¿qué cosa es? Es el calor latente para pasar de líquido a gaseoso, a vapor. Cuando tú pasas de líquido a gas, el valor es 540. Profesor, pero si va a pasar de sólido a líquido, bueno, ya no será 540, pues. ¿Cuánto le vas a poner? 80. ¿Listo? Calor latente para el agua. ¿Listo? Cuando pasa de sólido a líquido, 80. O de líquido a sólido, 80. Y cuando pasa de líquido a gaseoso, 540. Y cuando pasa de gas a líquido, 540. Esos valores te va a dar el problema, no te preocupes. No necesitas acordarte. Por lo menos diferenciar cuándo es el cambio de fase. ¿Listo, chicos? Y con eso espero que haya quedado claro el tema de calorimetría. ¿Listo? Hacemos una pequeña pausa y pasamos a la semana número 11. Listo, chicos, estamos aquí de regreso para la semana de repaso del curso de física. Ya hemos visto la semana número 10, ahora sí nos toca ver la semana número 11, 12 y 13. ¿Listo? Le he dado prioridad a esta semana número 10 porque son temas nuevos. Recuerda que siempre que hay un tema nuevo, lo más probable es que el profesor tenga ahí una preguntita para el examen. ¿Listo? Ahora, vamos a la semana número 11, correspondiente al tema de electrostática. Tema muy sencillo, ¿no? Porque analizamos cargas en estado de reposo. Preguntas muy clásicas también van a venir. Pregunta número 10, a ver. ¿Qué nos dice la pregunta número 10? Dice, debido al proceso de electrización por frotación, un cuerpo adquirió una carga de 24 coulombs. Determine la cantidad de electrones que se transfirieron al cuerpo si antes del proceso era un cuerpo con carga neutra. Es decir, que toda la carga que ha adquirido es de 24, pues, ¿no? Profesor, si me hubieran dicho que su carga inicial era de 4,
de 4 Coulomb, y al final era de 24. Entonces, ¿cuánto ha adquirido? 20. ¿Te das cuenta? Ten cuidado que te sorprenda con eso, ¿eh? Así que, mira, el cuerpo adquirió una carga de 24 Coulomb. Pero tú debes recordar por el tema de la semana número 11, que es electrostática y la cuantización de la carga, que esta carga debe ser igual al número de electrones transferidos por la carga fundamental. ¿Listo? Entonces creo que ya está sencillo qué hacer, ¿no? Ese número de electrones que se están transfiriendo es carga sobre carga fundamental. ¿Cuánto es la carga total? 24, profe. ¿Y cuánto es la carga fundamental? Según el problema, debe ser 1,6 por 10 a la menos 19. Recuerda que esta carga es la carga de ¿quién? La carga de un electrón. ¿Listo? Y ahora, ¿qué diremos por aquí? Al operar 24 sobre 1,6. Alguno dirá, profe, no tengo calculadora. ¿Cómo opero eso? Simplifica, pues. Mira lo que puedo hacer yo. Dime, 1,6 no es 16 sobre 10. Ese 10 por extremos y medios no sube. Sí, profe, sería 240. Entre 16, ¿cierto? Por 10 a la 19. Porque ese 10 a la menos 19 subiría. Ahora simplifica, pues. No te compliques la vida. Estás en un examen. Puedes simplificar sin cuidado, mira. A ver, entre 8 sería 2. Entre 8 sería 30. Ahí está. Dime, ¿cuántos electrones se han transferido? Profesor, 15 por 10 a la 19. Tú dirás, profe, muy fácil, profe. Así te van a venir, pues. Si te viene una pregunta de este tipo, va a ser sencilla. ¿Listo? Pero otra cosa sería si te viene una pregunta como la pregunta 11, pues. Ahí sí, tómate tu tiempo. ¿Listo? Mira, escucha la pregunta número 11. La 10 ya salió. Vamos a la 11. La 10 era clásica, conocida. La 11, vamos a ver qué tal. Dice lo siguiente. Dos esferas de 1,8 gramos de masa están unidas mediante hilos no conductores. No transfieren electricidad, no transfieren corriente eléctrica, ni tampoco carga. Están unidos a un punto en común. ¿Ya? La longitud de los hilos es de 1 metro y de masa despreciable. ¿Ya? Cuando se les comunica una misma carga eléctrica, se separan formando los hilos ángulos de 45 grados con la vertical. Hallar la carga de la esfera. A ver, voy a intentar de entender la gráfica. Al colocar carga a esas partículas, los hilos se van a separar. Cada uno de ellos formando 45 grados con la vertical. Aquí 45, aquí 45. Ahí está. Y cada una de estas cargas estará por aquí, pues, ¿no? Obviamente separados. ¿Y por qué separados, profesor? Porque al ser la misma se van a repeler. Ambas cargas se van a repeler. Ahí está. Y según el problema, las longitudes de la cuerda es de 1 metro, mira. 1 metro por aquí, 1 metro por aquí. Listo. Sabiendo eso, determine la carga de esa esferita. A ver, estas partículas cargadas, cuerpos cargados, están en equilibrio, no se mueven, están estáticos. Así que las fuerzas sobre ellas generan un resultado de 0. Es decir, su fuerza resultante debe ser 0. Profesor, ¿cuál de ellas voy a analizar? Cualquiera. Si te das cuenta, va a ocurrir lo mismo. Así que analizo esto de acá. Sobre esta partícula hay un peso, fuerza de la gravedad. Luego hay tensión, muy bien, tensión. Pero dime, entre estas dos existe una fuerza eléctrica de repulsión. Claro, debido a la carga y a la separación entre estas dos, aparece una fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces ya tenemos las tres fuerzas. Pero mira, observa algo muy importante. Esta fuerza eléctrica con el peso, ¿qué ángulo forma? 90 grados. Y dime, ¿te acuerdas cuando yo te decía, si hay tres fuerzas sobre un cuerpo y dos de ellas son perpendiculares, ¿qué debes aplicar? Triángulo de fuerzas. ¿Cómo sería ese triángulo de fuerzas? A ver. Primero, fuerza y tensión. Segundo, fuerza de gravedad. Tercero, fuerza eléctrica. Como estas dos son perpendiculares, me faltaría encontrar estos ángulos. Y notarás que al ser 45 por aquí, abajo también es 45. Profesor, ¿y qué se cumple cuando el triángulo es 45-45? Bueno, aquí es un poco más sencillo, porque al ser 45 se igualan estos dos, ¿no? Tienen el mismo valor. Entonces diremos que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de gravedad. ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? No te olvides, constante K, producto de cargas
Son iguales, profesor. Ah, bueno, carga al cuadrado. Sobre esta distancia de separación al cuadrado también. Y esto es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Profesor, tengo todo, excepto la distancia. Y para eso te dan las longitudes de la cuerda, pues. Como por aquí es 45, 45, este triángulo ya es conocido también, ¿no? Acá es 1, 1, la hipotenusa, ¿cuánto sería? Obviamente, 1 raíz de 2. ¿Listo? ¿En qué unidades? 1 metro, ¿cierto? Sí, 1 metro. Ahí está. 1 raíz de 2 metros. Ahí está. Y voy a reemplazar todo lo que necesito. Constante, 9 por 10 a la 9. Carga cuadrado sobre distancia. Profe, la distancia es raíz de 2 nada más. Raíz de 2 al cuadrado. Ahí está. Igual a la masa. Según el problema, la masa, ¿cuánto es? 1,8 gramos. 1,8 gramos. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. 18 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Ya he puesto mi 1,8. Pero está en gramos, chicos. Como estamos en el tema de electrostática, obligatoriamente la masa está en kilogramos. Por 10 a la menos 3. Y por la gravedad, que es 10. Opera un poquito, por favor. Mira, 10 a la menos 1 se va. 10 también se va. Sacas novena 1, novena 2. Aquí, raíz de 2 al cuadrado es 2. Ahí está. Y mira lo que me quedaría. Carga al cuadrado es igual a 2 por 2, 4, profe. Por 10 a la menos 3. Sobre 10 a la 9. Este es igual a 4 por 10 a la menos 12. Creo que queda claro, ¿no? ¿Cuánto es la carga? Bueno, si sacas raíz cuadrada, te quedaría 2 por 10 a la menos 6. Unidades, Coulomb. Ya está. Obviamente tus claves en tu respuesta es posible un 2 micro Coulomb. ¿Listo, chicos? Entonces, este problema nos ha ayudado a poder entender o recordar algunas cosas que vamos a aplicar cuando aparece la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Imagino que también debes recordar cómo se calcula una fuerza resultante, ¿no? Y eso ya hemos practicado en clase y lo puedes reforzar ya en casa también. ¿Listo? Vamos a tratar de avanzar los demás temas. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. ¿Listo? Ahora nos pasamos un poquito a la semana número 12, que quisiera reforzar también. ¿Listo? Vamos a pasar por aquí a la semana número 12. ¿Listo? A ver. Y haremos la pregunta 12 por aquí. Pregunta 12. ¿Listo? A ver, vamos a graficar lo que nos dan. Ahí está. Listo, vamos a ver. A ver, vaya leyendo, vaya analizando la pregunta número 12. A ver qué nos dice por ahí. Listo, ahí está, ya estamos terminando. Listo, punto A, punto B. Listo, pregunta número 12, chicos. Dice lo siguiente. En los vértices opuestos de un cuadrado de 4 centímetros de lado se encuentran partículas de 4 Coulomb positivas, ambas 4 Coulomb positivas. Si la partícula de prueba, esta de acá me imagino, es de menos 2 Coulomb de carga, se mueve lentamente de A hasta B, se está moviendo lentamente de A hasta B. Determine el trabajo generado por el agente externo. Pregunta muy importante, ¿eh? A ver, atentos. Me están pidiendo calcular el trabajo del agente externo cuando la partícula va lentamente de A hasta B. ¿Cómo se calcula el trabajo del agente externo? Profesor, es igual a carga por voltaje final menos voltaje inicial, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Y si te hubieran pedido el trabajo del campo eléctrico o el trabajo de la fuerza eléctrica, lo mismo, pero con un negativo adelante. ¿Listo? Ahora sí. Dime, ¿la carga lo tenemos? Claro, carga de prueba es conocida, ¿no? Es dato. ¿Diferencia potencial? ¿Voltaje en B y voltaje en A tenemos? No. Pero el voltaje en A, ¿quién lo genera? Estas dos cargas, profe, que son iguales. Y el voltaje en B, ¿quién lo genera? También estas dos cargas. Entonces, ¿tú puedes calcular el voltaje en A y en B? Sí, profe, podemos calcularlo. Calculemos el voltaje en A, entonces. Sería el voltaje generado por 1 y el voltaje generado por 2. Voltaje por 1 más el voltaje por 2. Pero si te das cuenta, el voltaje generado por 1 y 2 son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque se trata de la misma carga.
y se trata de la misma distancia, ¿cierto? A ver. ¿Será la misma distancia? Sí, porque el problema te está diciendo que el lado del cuadrado es 4 centímetros. Y si el lado del cuadrado es 4 centímetros, la diagonal, ¿cuánto debe ser? 4 raíz de 2. Pero como vas a partir en dos puntos iguales, sería 2 raíz de 2 centímetros. 2 raíz de 2 centímetros. Profe, creo que queda claro que la distancia también es la misma. Así que simplemente me quedará 2 veces el voltaje de 1. Y el voltaje de 1 solo sería constante K, carga sobre distancia. Bueno, vamos a ponerle distancia. ¿Listo? Mira, estoy poniendo 2 veces el voltaje de cualquiera de los dos. Porque es el mismo, pues chicos. Misma carga, misma distancia, mismo todo. Entonces, a ver, operemos un poquito. 2 veces 9 por 10 a la 9. Por la carga. ¿Cuánto es la carga? La carga, según el problema, vale 4. 4 positivos, muy importante el signo. 4 positivos. Sobre distancia A. Ahí está, distancia. 2 raíz de 2 por 10 a la menos 2, porque ya está en metros ahora. Simplificas un poquito, mira, 2 y 2 se van. Raíz de 2 no debe aparecer abajo. ¿Te acuerdas? No debe aparecer abajo. Así que vas a multiplicar por raíz de 2 y por raíz de 2. Si es raíz de 2 por raíz de 2, recuerda que es 2, ¿cierto? Entonces mitad 1, mitad 2. Ahí está, mira, qué bonito. ¿Cuánto me queda el voltaje en A? Mira, me quedaría 2 por 9, 18. Pero 18 raíz de 2. Por 10 a la 9 entre 10 a la menos 2. Profe, ese es 10 a la 11. Claro que sí. Entonces me quedaría 18 raíz de 2 por 10 a la 11 volt. ¿Esa es mi respuesta? No. Es la primera parte. Vamos con la segunda. Segundo voltaje. Voltaje para B. Voltaje en el punto B. Sería igualito a suma de los voltajes de 1 y de 2. Profesor, pero en el punto B la distancia es la misma para los dos. ¿Se trata de la misma carga? Dime, simplemente es 2 veces la constante por la carga sobre la distancia de B ahora, ¿no? 2 por 9 por 10 a la 9, por la carga que es 4, sobre distancia de B que es 4 centímetros. 4 por 10 a la menos 2. Profe, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. 4 y 4 se van. ¿Qué me está quedando? Que el voltaje de B ahora es 18, 10 a la 11 volt. Ese es el voltaje en B. Y con esos dos voltajes ya puedes calcular el trabajo. Claro, ya podemos calcular el trabajo. Trabajo es igual a carga de prueba. Según el problema, la carga de prueba es menos 2 coulomb por voltaje de B menos voltaje de A. El de B es 18 por 10 a la 11, menos el de A, que es 18 raíz de 2 por 10 a la 11. Si tú sacas un término en común, mira, sacarías 18 por 10 a la 11, 18 por 10 a la 11, con el 2 que está delante sería 36 por 10 a la 11. Este negativo ingresa a cambiar de signos, que sería raíz de 2 menos 1. ¿Listo? Unidades de trabajo, joules. Y con eso, chicos, ya tenemos la pregunta número 12, donde abarcamos un poco de potencial eléctrico, diferencia de potencial, y abarcamos el tema de trabajo del agente externo, que es muy importante, más que todo por el signo, pues. Muy importante eso. ¿Listo, chicos? Una consulta por ahí. Pero la distancia no se pasaba a metros. A ver, la distancia no se pasaba a metros. A ver, ¿y no lo hemos hecho, chicos? Distancia para el primero es 2 raíz de 2 centímetros. Multipliqué por 10 a la menos 2 y lo pasé a metros. Lo mismo hicimos abajo, mira, por 10 a la menos 2 y multiplicamos y cambiamos a metros. Sí hemos convertido a metros, no te preocupes. ¿Listo? Ahí está. Sí, vamos a ver. Siguiente pregunta, pregunta número 13. Seguimos en la semana 12, ¿ah? Tema de potencial eléctrico y condensadores. Tema importante también, ¿ah? A ver, vamos con la pregunta número 13. A ver, chicos. Y dice lo siguiente, pregunta 13. La cantidad de carga que almacena un condensador de placas planas y paralelas depende del área de las placas y la distancia entre ellas. ¿En qué porcentaje? Mira,
¿En qué porcentaje aumentará la capacitancia, es decir, la capacidad eléctrica de un condensador plano si el área se triplica y la distancia entre las placas se duplica? A ver, creo que esa pregunta ya es conocida, es clásica, ¿no? El procedimiento por lo menos lo es. Imaginemos que este es mi condensador de placas planas y paralelas. ¿Listo? El área voy a colocarle A y distancia D. Y la capacidad es C1. ¿Cómo se calcula la capacidad? Constante, epsilon sub 0, por el área sobre distancia. ¿Listo? Hasta ahí todo bonito. Ahora me dicen, ¿en cuánto variará, cuánto aumentará el porcentaje de esta capacidad si el área se triplica y la distancia se duplica? A ver, si ahora es más grande se supone, ¿no? Algo así debe ser, me imagino. El área se va a triplicar, ahora es 3 veces A, y la distancia se va a duplicar, 2 veces D. Listo. Dime, ¿qué forma ahora tendrá tu capacidad? Bueno, capacidad 2 tiene la misma forma, ¿no? Es constante por el área, pero el área es 3A, pues, profe, 3A, sobre la distancia, que es 2D. ¿Listo? ¿Y qué habíamos dicho en clase? Que se recomienda siempre sacar todos los valores adelante y dar forma, ¿no? Me quedaría 3 medios de E sub 0, área sobre distancia. Profesor, ¿y qué cosa es todo lo que estoy colocando aquí entre una nubecita? Claramente, es la capacidad 1. Ahí está. Entonces, capacidad 2 es igual a 3 medios de la capacidad 1. Pero así, no sé cuánto sería el porcentaje. Como me están pidiendo porcentaje, y no la proporción, sino el porcentaje, mira lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por el 100%. Si yo multiplico por el 100%, mira lo que me queda. 3 por 100, 300. 300 entre 2, 150%. Entonces puedo decir que C2 representa el 150% de C1. Dime, claramente ya sabes cuánto ha aumentado. Claro, aumenta en un 50%. Pues. Está aumentando en un 50%. Una pregunta muy bonita, sencilla pero interesante. ¿Listo, chicos? Entonces, así tenemos la pregunta número 13 de la semana de condensadores. Vamos a seguir practicando un poco de condensadores, pero hacemos una pequeña pausa y regresamos, chicos. Listo, chicos, continuamos aquí con el repaso de física. Recuerda que estamos en la semana número 12, semana de potencial eléctrico y condensadores. Y vamos con la pregunta número 14 ahora. Dice lo siguiente: si en un laboratorio se cuenta con 2 condensadores idénticos de policarbonato metalizado de 50 nanofaradios de capacidad o capacitancia, y además se cuenta con una fuente de 10 volts, una FEN, ¿cierto? Determine la máxima carga que puede almacenar un sistema formado por dichos condensadores. Carga máxima. Profesor, un condensador puede almacenar carga y energía, claro. Y esa carga que almacena, recuerda que es igual a la capacidad por el voltaje. Pero recuerda que yo tengo 2 condensadores, así que la capacidad que yo encuentre, que yo utilice, debe ser una capacidad equivalente. Entonces, para poder generar una carga máxima, la capacidad equivalente también debe ser máxima, la mayor que se puede obtener. Porque el voltaje no cambia, pues, ¿no? Sigue siendo 10. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una capacidad equivalente máxima con 2 condensadores? Profesor, esos condensadores yo los puedo conectar de 2 maneras. La primera forma o manera sería en serie. Si fuera en serie, debería estar así, ¿no? 2. C y C. Pero si están en serie, la capacidad equivalente, ¿cuánto sería? Profesor, si está en serie, el equivalente se calcula con la inversa, suma de inversas. Pero como son 2 nada más, recuerda que es el producto sobre la suma. Es decir, que es C medios. Capacidad equivalente es C medios. ¿Eso debo reemplazar, profe? No, ten cuidado. Porque, ¿qué pasaría si cuando tú lo conectas en paralelo generas una máxima capacidad? A ver, paralelo, profe, ¿cómo sería? 1, 2. A ver, ¿cómo sería si estuvieran en paralelo? Sería C
y C. Entonces, tu capacidad equivalente cuando están en paralelo no es la suma. Claro, profe, y si es la suma, ¿cuánto sale? 2 veces C. Y este 2 veces C, ¿cuánto sería? Si cada C vale 50 nanofaradios, aquí tengo 100 nanofaradios. Y con eso ya tengo parte de mi problema, ¿no? Porque esta capacidad máxima genera una carga máxima. Entonces ponemos por aquí, carga máxima es igual a capacidad equivalente, que es 100 nano, 10 a la menos 9, por voltaje, diferencia potencial. Te dicen que la fuente es de 10, así que 10 por acá. Claramente, ¿cuánto me sale? A ver, por aquí 100 nanofaradios por 10, sería 10 a la menos 6 coulomb. Y esa sería mi respuesta. Los condensadores son baterías, nunca entendí. A ver, por ahí hacen una consulta, ¿no? ¿Los condensadores son baterías? No, no se puede considerar como una batería. ¿Listo? Podría ser un mismo funcionamiento, pero su composición es totalmente distinta. Una batería tiene composición distinta a un condensador. Un condensador está compuesto de 2 placas, de 2 cuerpos conductores. Y de esa manera, debido a esa forma, almacenan carga y energía. Una batería puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, una pila al interior, que es como una batería, funciona a través de un cuerpo químico, como la barra de carbono. Y en esa barra de carbono almacena energía, que es distinta. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, podría tener el mismo funcionamiento porque almacena energía eléctrica, pero no es lo mismo para nuestros problemas. ¿Listo, chicos? Tomar en cuenta, por favor, eso. Y la representación es diferente también. Un condensador son 2 barras del mismo tamaño, pero una batería son 2 barras de diferente tamaño, donde se consideran los polos negativos y positivos. Y en base a esos polos, nosotros analizamos una dirección de la corriente. ¿Listo, chicos? ¿Cuándo la carga es constante? ¿Cuándo la carga es constante? A ver, para despejar algunas dudas tal vez. Yo tengo aquí 2 condensadores. Cada condensador almacena carga. Pero, si están en serie, la carga que almacena cada uno de ellos es la misma. Porque la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. En cambio, si están en paralelo, no almacenan la misma carga. Bueno, aunque el caso particular de este, sí, porque sus capacidades son iguales. Pero almacenaría una carga 1 y una carga 2, la cual debe ser proporcional a sus capacidades, que puede ser C1 y C2. ¿Listo, chicos? Ahora, si tú reduces todo este sistema, bueno, ahí sí, pues, ¿no? Todo esto se agrupa y genera una carga total, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, esta carga máxima ha sido la suma de la carga 1 más la carga 2. ¿Y por qué? Porque la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. ¿Listo, chicos? Espero que haya quedado claro el concepto de carga por ahí. Ahora sí, dejamos de lado el problema número 14, que es una pregunta muy bonita, interesante, y nos pasamos a un problema 15, que es de circuitos de condensadores ya. Circuitos con condensadores. A ver, creo que muchos esperaban unos problemas similares a estos, porque a veces la dificultad está en reducir un sistema. ¿Qué hacer si tengo un sistema, profe? ¿Cómo reduzco yo, pues? Entonces, eso lo vamos a ver en la pregunta 15. ¿Listo? Y la vamos a graficar, a ver. ¿Listo? Por aquí 12 volt, una batería, una fuente, 8 microfaradios. Tomar en cuenta que para mí va a ser 8 microfaradios, aquí 2 microfaradios, aquí 6 microfaradios y aquí 4 microfaradios. ¿Listo? A ver. Pregunta 15. Dice lo siguiente. Del circuito mostrado determine la carga almacenada en el condensador de menor capacidad. Me piden la carga almacenada aquí, en el de menor capacidad. ¿Listo? A ver, recordemos. ¿Cómo es la carga almacenada para condensadores que están conectados en un circuito? Si 2 condensadores están en paralelo, ¿te acuerdas que su carga almacenada era proporcional a su capacidad? ¿Te das cuenta qué importante es el concepto? Así que yo puedo decir aquí que la carga por él es Q y por él es 3Q, pues. ¿Por qué, profesor? Porque las capacidades están de 2 a 6, es decir, de 1 a 3. Proporcional a sus valores de capacidad viene a ser su carga. ¿Listo? Ahora, esa carga, ¿de dónde ha venido? Esa carga ha venido por aquí, pues. ¿Listo? Ha venido por aquí y en este condensador de 4,
¿Cuánto se ha quedado? ¿O cuánto viene? ¿O cuánto había? 4Q. ¿Listo? Esa carga que tenía este condensador al llegar a este nodo se empezó a separar, pues, ¿no? Y era 4Q. Y ese 4Q de carga, ¿de dónde ha venido? De la fuente, pues. Ha venido de la fuente. Ahí está. Entonces, yo puedo decir, profesor, que la carga total es igual a 4Q, claro, porque esa es la carga que nos proporciona la fuente. Pero también sabemos que la carga total es igual a capacidad equivalente por el voltaje, ¿cierto? Ya sabes qué hacer, pues, ¿no? Para poder encontrar esta carga Q, que es la que me piden, debo encontrar la capacidad equivalente y el voltaje. El voltaje es 12. Capacidad equivalente es lo que voy a hacer a continuación. A ver, recordemos. Si estas dos están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Bueno, si están en paralelo, yo me acuerdo que es la suma. Sería 8. Sigamos a ver. Entonces, tú me puedes decir que este 8 y este 4, ¿cómo se encuentran? Profe, a ver, 8, 8 y 4. Profe, se encuentran en serie. ¿Y cómo se calcula una capacidad equivalente para capacidades en serie? Con la suma de inversas. ¿Suma de inversas? Sí. Entonces diremos, la inversa de la capacidad equivalente es la inversa de 8 más la inversa del otro 8 más la inversa del 4. Ahora, ni se te ocurra operar de una manera extensa. Aplícalo sencillo. Homogeniza por 2 y por 2. Si es por 2 y por 2, es sobre 8 todo. 1 más 1, 2 más 2, 4. Si es 4 sobre 8, la capacidad equivalente, ¿cuánto es? 2. Pero ¿te acuerdas que todos eran 2 microfaradios? Claro que sí, ¿no? Todos eran 2 microfaradios. Ahí está. Entonces, ya tengo la capacidad equivalente, ahora reemplazo aquí. Carga total, 4Q. Capacidad equivalente, 2 microfaradios. 2 por 10 a la menos 6. Por el voltaje, que es 12. Ahí está. Dime, ¿cuánto me sale Q? Q me saldría, a ver, sacas cuarta 1, sacas cuarta 3. 3 por 2 es 6. 6 por 10 a la menos 6. 6 microcoulomb. Ahora, ten cuidado, ¿eh? No te vayas a emocionar. Profesor, ya acabó todo. Ten cuidado. Esta no necesariamente es tu respuesta. Esta es la carga Q. Y esa carga Q es la que está en este condensador de 2. Y 3Q estaría en el de 6. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Sobre él o sobre él? Según la pregunta, me están diciendo calcular sobre el condensador de menor capacidad. Ah, bueno, de menor capacidad es el de aquí. Entonces coincide. Entonces sí es tu respuesta. Pero siempre debo revisar nuevamente mi pregunta, por si acaso. Tenga mucho cuidado. ¿Hay una pregunta por ahí? A ver, una consulta. ¿De qué carga empezar a analizar? A ver, interesante pregunta. Yo te recomiendo que comiences analizando las cargas de los condensadores que están en paralelo. ¿Listo? De las que están en paralelo. Porque estas son las que más me perjudican a mí. Estar separando. Si tú comienzas por aquí, podrías considerar una carga Q. Pero esa carga Q no la vas a separar en dos valores. Pues, ¿no? Te quedarían fracciones. Así que mejor comienza de las que están en paralelo. Y una vez que las juntes, mira, será un valor entero, como 4Q. Es lo que yo recomiendo. ¿Listo? Algunos comienzan por aquí con Q, pero se van a encontrar con fracciones y eso me puede confundir en un examen. Así, chicos, prefiero que comiencen por los valores que están en paralelo, con cargas proporcionales a la capacidad. Listo. Entonces ya tenemos esa pregunta número 15. Sigamos. Una pregunta de la semana número 13 ahora. A ver. Ah, me están preguntando acerca de la ley de Kirchhoff. Pero recuerda que en la ley de Kirchhoff nosotros hablamos de resistencias. ¿Listo? Y es justo lo que vamos a comenzar nosotros. En la semana número 13 veremos la aplicación de las leyes de Kirchhoff y veremos cómo se aplica todas estas leyes de la semana 13 a circuitos, pero con resistencias, que el concepto es diferente, tengan cuidado, ¿no? En condensadores has visto cómo calcular equivalente, pero todo lo contrario se aplica para resistencias. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Un repasito de la semana número 13, a ver, continuemos entonces. Ya estamos en la semana número 13, última semana que es muy importante para tu examen. El tema es electrodinámica,
el estudio de las cargas eléctricas en estado de movimiento. Y vamos con la pregunta 16. 16, a ver. Dice lo siguiente. Mira, leer la pregunta. Dice lo siguiente. Los relámpagos son un ejemplo espectacular de la corriente eléctrica. En un fenómeno natural existen muchas variabilidades en los relámpagos. Un evento típico puede transferir 10 a la 9 joules de energía. Mira, ¿cuánta energía transfiere un relámpago? Y durante un intervalo de tiempo de aproximadamente 0,2 segundos. Algo rápido nada más. Transporta 20 coulomb de carga eléctrica. Utiliza esta información para estimar la corriente transferida entre la nube y la Tierra durante un relámpago. A ver, acá está la Tierra y acá está la nube. ¿Listo? Y de esa nube sale mi relámpago. Ahí está, tu relámpago. Ya está. Ya sale el dios del trueno, ¿no? Sale Thor por ahí y saca un relámpago. Este relámpago tiene una energía de ¿cuánto? De 10 a la 9 joules. ¿En cuánto tiempo? Mira, en 0,2 segundos. Y en ese tiempo, ¿cuánto es la carga que transfiere? 20 coulomb. ¿Listo? Y conociendo esa información me dicen, determine la corriente eléctrica que fluye. Profesor. ¿Por qué no empieza el 8? A ver, regresamos a la pregunta 15. ¿Por qué no comienza el 8? Bueno, si te das cuenta, esta carga va a empezar a dar vuelta, pues, ¿no? Esta carga, que son los 4Q, lo va a transferir al 8. Y nuevamente, cuando llegue este nodo, se va a separar en Q y nuevamente en 3Q. Así que generándose un bucle, pues, ¿no? Generándose una distribución de carga por todo el sistema. Si yo analizo por aquí o por arriba, va a ser la misma situación. ¿Listo? Pero lo más importante es el análisis que tú hagas en estos condensadores que están en paralelo. Porque los que están en serie, al final, almacenan la misma carga. ¿Listo, chicos? Así que ha sido indiferente. Tal vez algunos se habrán dado cuenta que lo ideal hubiera sido comenzar por arriba. ¿Por qué? Por esta dirección. ¿Cierto? Por esa dirección. Tal vez por eso. Pero al final en un circuito no va a haber mucha diferencia en el análisis, chicos. ¿Listo? Cualquiera de los dos habría sido igual. ¿Listo? A ver, regresando a nuestro problemita número 16. A ver, nuevamente, había un relámpago. Este relámpago emite una energía de 10 a la 9 joules en un tiempo de 0,2 y en ese tiempo libera una carga de 20 coulomb. Conociendo esa información, me dice, determine la corriente eléctrica. Por definición, la corriente eléctrica es la carga transferida por unidad de tiempo. ¿Listo? Esa carga, según el problema, vale 20. Y el tiempo, 0,2. Y así el problema ya acabó. ¿Cuánto sale? 100. ¿Nada más, profesor? Sí, nada más. ¿Listo? Así que los conceptos de intensidad de corriente no son muy complicados. Ahora, te doy otra variante, pues. Te doy otra variante, mira. Si ya tienes la corriente o ya tienes la carga, cualquiera de los dos, te pueden decir, ¿no? Trabajar con esto, ¿no? La carga es igual al número de electrones transferidos por la carga fundamental. Es decir, que pueden combinarte estos dos conceptos, el de corriente con carga. Tal vez en un problema te dicen, ¿no? La corriente es 100 amperes. ¿Listo? Determine cuántos electrones están transferidos. ¿Listo? Bueno, voy trabajando y doy forma. Entonces, se puede dar una variante de esas dos teorías que ya hemos visto hace un par de semanas. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la pregunta número 16. No es muy complicada, pero me ayuda a recordar algunos conceptitos, pues, ¿no? Ahora vamos a la pregunta 17, chicos. Pregunta 17. Ahora sí, viene lo más interesante, pues. Sistema de resistencias. Mira, a ver, ¿qué hacer con este sistema? Listo. A ver, pregunta número 17. Estamos acabando, estamos en la 17, estamos en la última semana ya, semana número 13, tema de electrodinámica. Y ahora una pregunta de circuitos eléctricos o circuitos con resistencias. Dice lo siguiente, determine la resistencia equivalente entre los terminales, es decir, entre los puntos X y Y. A ver, resistencia equivalente, un tema muy importante, ¿no? Calcular resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente, lo que se debía hacer era colocar puntos para darme cuenta quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. A ver, si yo coloco puntos, diré que por aquí es Y, por aquí es X
y no lo puedes trasladar más, ¿cierto? Así que vas a poner otros puntos por aquí. Por ejemplo, para mí esto va a ser un A. Por lo tanto, este cable me indica que también debe ser A, por aquí también debe ser A, y por aquí también debe ser A. Listo. Entonces, quiero que notes lo siguiente. Estas dos resistencias, ¿cómo se encontrarían? ¿En serie o en paralelo? Si te das cuenta, esta resistencia de 2 está entre X y el punto A. Y la resistencia de 3 está entre X y el punto A. Por lo tanto, son resistencias en paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Profe, si son 2, producto sobre la suma. Es decir, 6/5. Profesor, por abajo observo lo mismo. Ahí está, entonces no pierdas el tiempo. Producto sobre la suma. Nuevamente, 6/5. Pero mira, observa algo muy importante. Este 6/5 con este 6/5 son dos resistencias que se encontrarán ¿en qué? En serie, pues, ¿no? Estos dos valores estarán en serie. ¿Listo? Si quieres lo grafico, para que no te vayas a confundir, a ver. Entonces, por aquí nos quedaría una resistencia y otra resistencia. Por aquí, la de 12. X y Y. Esto es 12, esto es 6/5, esto es 6/5. Y creo que queda claro que estas dos se encuentran en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo se calcula el equivalente? Fácil, profe, la suma, y sería 12/5. Ahora, dime, este 12 de aquí, con este 12/5, ¿cómo se encuentra? Profesor, por un lado, por otro lado. Entre el punto X y el punto Y existen dos resistencias. Se encontrarán en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente, ¿cómo se calcula? A ver, si son dos, ¿no es producto sobre la suma? Claro, profe. Y el producto no sería, a ver, ten cuidado. Tal vez tú dirás, profe, 144. No. Recuerda, a mí no me gusta operar, no me gusta perder el tiempo. Dejas 12 por 12 sobre 5. Tranquilo, déjalo así nada más. 12 más 12 sobre 5. Profesor, fácil pues. Homogenizo, ¿cierto? Lo mejor, homogenizar. Y si yo homogenizo sería 6/5 de 12. Al aplicar extremos y medios, dime, ¿5 y 5 se van? Claro, profe. ¿12 y 12 se van? También. ¿Y no me quedaría 2 entre 6? Obviamente, esa respuesta es 2. ¿Listo? Así que el problema ya salió. ¿Listo? No te demores mucho al operar. Los problemas son sencillos si es que tú tienes una buena operación. ¿Listo? Y de esa manera hemos encontrado una resistencia equivalente. Semana número 13, problema 17. A ver, una consulta por ahí. Creo que es el anterior, dice. A ver. Si se podría igual el voltaje o intensidad de corriente igual a la energía entre tiempo. A ver, creo que hay una consulta acerca del problema anterior, acerca del relampaguito. Si te has dado cuenta, en el relámpago lo que me pedían era corriente, así que bastaba calcular como carga sobre tiempo. Pero por aquí existirían muchas variables de pregunta. Por ejemplo, la energía que se transmite, la energía emitida, está relacionada con la potencia, porque la energía es igual a potencia por tiempo. Comencemos por ahí. Y la potencia eléctrica es igual a voltaje o diferencia de potencial entre la nube y la tierra por la corriente y esto por el tiempo. Así que tú mismo te das dando cuenta qué preguntas nos pueden venir más, ¿no? También se puede jugar con todo eso, mira. Te pudieron haber pedido la diferencia de potencial, porque tengo energía, tengo corriente y tengo tiempo. Y si tengo la diferencia de potencial, dime, el profesor, la pregunta, ¿puede adecuarse a esto? Diferencia de potencial es igual a I por R. ¿Tú qué crees? ¿Qué es la ley de Ohm? Si ya tengo la diferencia de potencial, tengo la corriente, ¿puedo encontrar la resistencia que ofrece el medio ambiente? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo se puede variar un poco las preguntas? Es muy interesante este problemita. Mira, nació de algo sencillo, pero mira, se puede hacer complicado. ¿Listo? Así que ha sido muy interesante esa consulta. ¿Listo, chicos? Entonces, paramos un momento para continuar con la pregunta número 18 y terminar con la semana número 13. Listo, chicos, estamos de regreso aquí para la semana de repaso.
Recuerda que estamos en la semana número 18. Estamos reforzando los temas de la semana número 13 que va a venir en tu tercer examen. A ver, en esta pregunta número 18 tenemos un pequeño circuito, ¿listo? Donde tenemos varias resistencias. Resistencias en paralelo, resistencias en serie y una fuente, una FEN. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. En el circuito mostrado, determine la corriente eléctrica que circula por la resistencia mayor. ¿Cuál será la corriente que circula por esta resistencia? ¿Listo? Me imagino que te debes acordar el problemita que hemos visto hace un momento de condensadores, donde nos pedían la carga sobre un condensador. ¿Te acuerdas cómo desdoblamos la carga a partir de los que están en paralelo? ¿Te acuerdas, sí o no? Vamos a hacer algo similar. ¿Listo? A ver, hagamos este análisis. Sabemos que la fuente es la que nos genera la carga, la corriente eléctrica. Recuerda que la dirección va de menos a más, ¿cierto? Así que esa corriente va a ir en esta dirección, ¿sí o no? Va a seguir la dirección hacia arriba luego y pasará por esta resistencia de 2. Una vez que llegue al nodo, va a empezar a separarse por arriba y por abajo. Pero cuando se separa, no se separa con el mismo valor. Aquí las corrientes eléctricas se van a separar de forma inversamente proporcional a las resistencias. De manera inversamente proporcional. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. ¿Cuál es la relación de resistencias, profesor? De 1 a 2. ¿Sí o no? ¿Lo notas? De 1 a 2. Por lo tanto, de manera invertida, inversa, estarán las corrientes. Aquí será como 2I y aquí será como 1I. Ahí está. Por lo tanto, si por aquí ha ingresado 2I y por aquí ha ingresado 1I, ¿cuánto ingresó en total? Profe, en total ha ingresado 3I. Ah, mira, qué interesante. La corriente total, la corriente del sistema es 3I minúscula. ¿Y esa corriente tú lo puedes calcular? Claro, reduciendo todo el sistema primero. A ver, reduce el sistema. 3 y 6, nuevamente, ¿cómo se encuentra? Profesor, claramente están en paralelo. Si están en paralelo, producto sobre la suma. ¿Cuánto me quedaría esto? Me queda 2. ¿Listo? A ver, espero que no te confundas. Mira, observa. Este 2 con este 2. Dime, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encontrará ese 2 con ese 2? ¿No estarán en serie? Claro, y si están en serie, la resistencia equivalente, ¿cuánto sería? ¿No sería la suma? Claro, profesor, sería 4. ¿Listo? Sería 4 ohm. 4 ohm. Ahí está. ¿Y qué hago con esa resistencia equivalente? Calculas la corriente del sistema, pues. ¿Por qué? Porque ahora tu sistema sería algo así nada más. Una resistencia con una fuente. Fuente de 12 y resistencia de 4 ohm. Entonces, nuestra corriente está girando y girando en sentido horario, ¿no? En sentido horario. De tal manera que se va a cumplir la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Voltaje 12, corriente I. Resistencia 4. Entonces, ¿cuánto será mi corriente del sistema? 3 amperes. Pero ¿no habíamos dicho que esa corriente del sistema era igual a 3I minúscula? Ah, profesor, entonces, este es tu 3I minúscula y es igual a 3 amperes. ¿Cuánto vale I minúscula? 1 ampere. Dime, ¿esa será tu respuesta? Vamos a leer la pregunta, ¿no? Me están pidiendo la corriente que circula por la resistencia mayor. ¿Quién es la resistencia mayor? La de 6. Por lo tanto, la respuesta es I. Vale 1 ampere. Esa es la corriente que circula por esa resistencia. Ahora, aprovecho este problema para decirte, no es lo único que te pueden preguntar. Recuerda que si tú conoces la corriente que circula o la resistencia también, mira, conoces los dos, puedes conocer la diferencia potencial entre estos dos puntos. La diferencia potencial entre esos dos puntos no es igual a I por R nuevamente. Claro, ¿no? Y sería 6 volts. Y ahora, si conoces el voltaje, la resistencia y la corriente, las preguntas pueden ser infinitas, pues, ¿no? Te pueden pedir tal vez la energía que almacena esta resistencia o el calor que libera esta resistencia. ¿Listo? Entonces no te olvides que hay preguntas adicionales a partir de estos criterios, a partir de estos valores. ¿Listo, chicos? Así que espero que les haya ayudado este problema número 18. ¿Listo? A ver, y ahora vamos a pasar a la pregunta número 19. A ver. ¿Alguna consulta por ahí? Todavía no tenemos. Entonces, pasemos a las 19.
A ver, por ahí me han hecho alguna consulta. Nos están preguntando, ¿de dónde sale esto, no? E es igual a P por T. ¿Listo? Primero, hay que mencionar que E es energía, P es potencia y T es tiempo. ¿Listo? ¿De dónde sale? De la definición del concepto de potencia, pues. La potencia representa la energía disipada por unidad de tiempo o calor disipado por unidad de tiempo. ¿Listo? Y esto siempre se va a cumplir. En el concepto de energía mecánica o trabajo mecánico, esta potencia representaba trabajo sobre tiempo. ¿Te acuerdas, sí o no? Pero recuerda, por conservación de la energía, el trabajo y la energía o el calor tienen el mismo valor, pues. Por ese motivo sale esta relación, pues, ¿no? La energía es igual a potencia sobre tiempo. Y en los conceptos de energía eléctrica, la potencia eléctrica era igual a voltaje por I. Y esto por el tiempo. Y así podemos generar alguna ecuación más, ¿no? Ahora, si tú quieres analizar un poco más, también debes recordar, ¿no?, que el voltaje es igual a I por R. Así que si es igual a I por R, mira, esta energía o calor disipado es igual a I cuadrado por R y por tiempo. Y así puedo generar muchas más ecuaciones, ¿te das cuenta? Entonces, de esa manera encuentro esa relación entre la energía y la potencia, chicos, de la misma definición de potencia. ¿Alguna consulta más, chicos, por ahí? Antes de continuar con el problema número 19. Entonces, continuemos. Continuamos con la pregunta 19. A ver. Pregunta número 19, chicos. Dice lo siguiente. En el siguiente circuito, determine la corriente eléctrica que circula. A ver. La pregunta es sencilla, pero vamos a aprovechar para aclarar algunas cositas, ¿no? Este circuito tiene voltajes potenciales, voltajes FENS, y tenemos resistencias. 3 resistencias y 3 fuentes. Y me están preguntando la corriente que circula. ¿Listo? Recuerda que la corriente es generada por la fuente. Recuerda que la fuente puede estar en una dirección u otra, ¿no?, en base a los polos. Así que mira lo que voy a hacer. Grafiquemos los polos para cada uno de ellos. Menos más, menos más, menos más. ¿Ya está? Entonces, en base al mayor, se supone, debo considerar la dirección de la corriente. Pero te das cuenta que al ser 3, hay dos posibles direcciones o dos conjuntos de fuentes. Por ejemplo, esta fuente va de menos a más y luego va de más a menos y luego va de más a menos. Te das cuenta que estos dos de aquí van en la misma dirección. Es decir, si van en la misma dirección se van a sumar. Y como es 9 y 15, darían 24 en esta dirección. Pero en dirección contraria tenemos 18. Por lo tanto, ¿quién estaría ganando? Los que van en esta dirección, ¿no? Los que van en esta dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, serían mayores estos dos juntos. ¿Ya está? Por lo tanto, en base a que estos dos son mayores, la corriente estaría circulando en este sentido. Sentido antihorario. ¿Ya está? Ahora, para calcular esta corriente voy a aplicar ley de mallas. ¿Listo? Pero recuerda que ley de mallas es más sencillo cuando trabajo en orden, de manera ordenada, mira. Comienzo en este punto. ¿Qué te parece? En A. ¿Y qué diremos? Voltaje en A. Ahora, sigue el camino de la corriente. Voltaje en A y luego te encuentras con una FEN de 15, pero va de menos a más, de menos a más. Es decir, aumentas 15. Te encuentras con una resistencia. Las resistencias siempre reducen en 2I en este caso. 2 por I. Sigues avanzando y te encuentras con una fuente, pero va de más a menos. De más a menos. Restas entonces. Menos 18. Sigues avanzando y te encuentras con una resistencia. Menos 1I. Sigues avanzando, te encuentras con una fuente que va de menos a más. De menos a más. Por lo tanto, sumas 9. Sigues avanzando, te encuentras con una resistencia de 3. Resistencias reducen, 3i. Y al final, mira, llegaste nuevamente al mismo punto. Punto A. Ahí está. He aplicado ley de trayectorias. Pero como el punto inicial es igual al punto final, ¿listo? ¿Qué se va a cumplir? Que el voltaje inicial y el voltaje final son iguales. Y lo único que me queda es fuentes y corrientes, mira. Me quedaría 15 menos 18 más 9. Y al otro lado, 2i menos 1i más 1i más 3i. ¿Listo? Por aquí me queda ¿cuánto? Me queda 6. ¿Y por aquí cuánto me queda? 6i. ¿Cuánto será la corriente del sistema? Sería 1 ampere. Ya está. Entonces, de esta manera, tenemos ¿qué cosa?
la corriente que circula. Ahora, voy a aprovechar este problema para despejar algunas dudas. Por ahí me ha mencionado acerca de amperímetros ideales y voltímetros ideales. Recuerda que el amperímetro es un dispositivo que nos ayuda a medir la corriente eléctrica y el voltímetro nos ayuda a medir el voltaje, diferencia potencial. Mira esta pregunta. Mira, observa esta preguntita más. Vamos a aprovechar esta pregunta para aumentar alguna información. Mira. ¿Qué hubiera pasado si el problema me ha dicho determine la lectura del amperímetro? Profesor, la lectura del amperímetro, ¿qué corriente lee este amperímetro? Bueno, la corriente del sistema, ¿no? Por lo tanto, la lectura del amperímetro sería 1 ampere. Profe, ¿es sencillo? Sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un sistema como el que hemos visto hace un momento? Bueno, la corriente se tenía que separar. Entonces, ahí tendríamos que analizar qué corriente pasaría por cada parte del circuito. Ahora, vamos a ver otra situación, mira. Imaginemos que por aquí tengo un punto M y un punto N. Y te dicen, aquí se coloca un voltímetro ideal. ¿Qué me están pidiendo? Determinen la lectura del voltímetro. Profesor, ¿cómo se calcula la lectura del voltímetro? A ver, la lectura del voltímetro, que es la diferencia potencial entre M y N, debe ser igual a la corriente que circula entre M y N por la resistencia que hay entre ese punto M y N. Profesor, entre el punto M y N, la corriente que circula es la corriente I. ¿Y esa corriente I cuánto vale? 1 ampere, profe. Y la resistencia que hay entre M y N solamente es 2. Por lo tanto, ¿cuánto será la lectura del voltímetro ideal? Fácil, 2 volts. ¿Te das cuenta que el concepto de voltímetro ideal y amperímetro no es complicado? Básicamente vas a hacer lo mismo que has hecho en estos 3 últimos problemas, chicos. ¿Listo? Entonces, la pregunta número 19 podría ser una pregunta muy, pero muy completa. ¿Listo? Y para terminar con broche de oro ya, haremos la pregunta número 20, pues, la última pregunta. ¿Listo? A ver, pregunta número 20. Pregunta muy interesante, ¿ah? Si por ahí habrá una señorita, me imagino que entenderá ahora el porqué de las cosas, mira. Dice la pregunta 20. Uno de los aparatos eléctricos más usados por las mujeres hoy en día es el secador de cabello, del cual se estima un uso de 10 minutos al día. No sé si las mujeres me coincidirán, será 10 minutos o tal vez más o tal vez menos, quién sabe, pero en base a 10 minutos vamos a trabajar. Se estima un uso de 10 minutos al día. Si consideramos un secador con una potencia de 2000 watts, determine cuánto se paga por la energía consumida en un mes. Si la empresa eléctrica, es decir, Enel o Luz del Sur, te cobra 0,45 soles por kilowatt hora. Considere un mes de 30 días, ¿no? Un mes comercial. A ver, tengo el secador de cabello. ¿Cómo es el secador de cabello? Algo así creo, ¿no? Una pistola, ¿no? Para secar el cabello. Ahí está. ¿Listo? El secador de cabello tiene una potencia de 2000 watts. Mira, este problema te va a ayudar a entender cuánto se paga en casa por cada electrodoméstico. Comenzamos con un secador de cabello. 2000 watts, pero la empresa te cobra no por la potencia del equipo, no por la potencia del electrodoméstico, te cobra por la energía consumida. Así que ahora mira, la energía es igual a potencia por tiempo. Profesor, la potencia es 2000, pero el tiempo de consumo te dice que son 10 minutos, pero 10 minutos en un día. Te dice que consideres 30 días, ¿no? Un mes. Ah, profe, por 30 entonces, pues. Entonces, voy a consumir 300 minutos. Pero la empresa no te cobra por minuto, te cobra por hora. Ah, entonces sería 5 horas, pues, ¿no? Creo que queda claro eso, ¿no? No vayas a preguntar, ¿de dónde sale 5 horas? Obviamente, 300 minutos lo divides entre 60, porque cada hora tiene 60 minutos, sería 5 horas, ¿cierto? Entonces, 5 horas de consumo. Entonces voy a calcular la energía, pero mira, en esta oportunidad no siempre lo hago. Voy a colocar las unidades, porque es algo muy, pero muy importante en este problema. Potencia es 2000 watts por el tiempo, que es 5 horas. ¿Y por qué he colocado las unidades? Porque la empresa me cobra por kilowatt hora. Y ese kilo, ¿de dónde sale? De aquí, profe. Este es mi kilo. Por lo tanto, me queda 2 por 5, me queda 10. 10 kilowatt hora. Entonces, este secador de cabello ha consumido 10 kilowatt hora. Es la energía que ha consumido.
Ahora lo que queda hacer solamente es una regla de tres simples, ¿no? La empresa me cobra por 1 kilowatt hora, me cobra 0,45 céntimos, menos de 50 céntimos. Pregunta, ¿cuánto me cobrará por 10 kilowatt hora? Profe, fácil, pues, ¿cuánto nos cobrará? ¿Te das cuenta que aquí solamente multiplicas por 10? Claro, ¿no? Por 10. Por lo tanto, por aquí, por 10. ¿Ya está? Si no se pudiera hacer eso fácilmente, ¿qué vas a hacer tú? Hacer regla de tres simples, pues, ¿no? De tal manera que lo que tú vas a pagar, bueno, lo que tus padres van a pagar realmente, va a ser igual a 4 soles 50, 4,5 soles. Entonces, eso es lo que se está pagando por una secadora. Ahora te dirás, profesor, es muy barato, pues baratísimo una secadora. Bueno, a eso auméntale, ¿no? El televisor, auméntale el termo, auméntale la refrigeradora, auméntale otros aparatos eléctricos que tienes en casa. Además, estamos considerando que el uso es de 10 minutos. Imagínate si fuera más. Claro, pues, ¿no? 10 minutos es nada, pues, ¿no? Para un cabellito nada más. Por lo tanto, chicos, espero que esta pregunta número 20, que no he visto un problema así en estas semanas 13, te haya ayudado. Por ahí las últimas consultas, a ver, ¿cuál serían? A ver, una pregunta. Dice, ¿qué pasa si te piden el voltaje entre dos puntos, pero hay una resistencia en paralelo con esa? Dice, o sea, que esos dos puntos también estarían en esos dos puntos. Así que el voltaje entre esos dos puntos sería la resistencia X por la intensidad de corriente. Creo que esa pregunta es esta, y creo que solita se responde. Creo que la pregunta la hicieron antes de que yo responda, haga esta aclaración, pues, ¿no? Mira, creo que lo que me estás preguntando es esto. ¿Qué pasaría si una resistencia con un voltímetro están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. ¿Por qué van a estar en paralelo siempre, pues? Porque los voltímetros siempre se conectan en paralelo, chicos. Siempre. En cambio, el amperímetro se conecta en serie. ¿Listo? Entonces, tu pregunta es esta, ¿no? ¿Qué pasa si está en paralelo? Bueno, la diferencia potencial entre esos dos puntos siempre va a ser igual a la corriente que circula entre esos dos puntos por la resistencia que están entre esos dos puntos. Ahora, vamos a complicar la vida, pues, ¿no? Imaginemos que por aquí te ponen otra resistencia. Profesor, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo que reducirlo primero, pues. Una vez que lo hayas reducido, solamente habrá una corriente y una resistencia, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo debo hacer. Debo reducir nuevamente entre esos dos puntos y aplicar la ley de Ohm. ¿Otra consulta por ahí? ¿Cómo iba el sentido de la corriente? ¿Cómo hay el sentido de la corriente? El sentido de la corriente siempre se halla en base a la fuente, a la mayor fuente. Pero si son tres fuentes, va a haber dos direcciones posibles. Antihorario y horario. ¿Quién genera la corriente horaria? Solamente esta, mira, de menos a más, horario. Entonces, 18 genera una corriente horario. Pero este 9 y este 15, mira, generan una corriente en sentido horario. Antihorario, disculpa, antihorario. Y como es 9 más 15 y sale 24, por aquí sería la mayor, pues. Esa es la mayor fuente. Eso es lo que tengo que darme cuenta en el problema. Buscar la mayor fuente. ¿Alguna consulta más? Entonces, al parecer no tenemos ni una consulta más, chicos. Espero, chicos, que les haya servido los 20 problemitas que he buscado para ustedes. Recuerden que los problemas del examen no son muy complicados, pero siempre refuerzo un poco más con el material que tú tienes en casa. Digo, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que el día domingo te vaya bien. Anda tranquilo, relajado, pero nunca te sobres y nunca te seas muy sobrado con las preguntas. No son sencillas las preguntas, tienen su complejidad de alguna manera. ¿Listo, chicos? Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.